Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, no sé que os calléis. Estupendo. Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a todos por esta bonita tarde primaveral de Madrid. Decidirla pasar aquí con nosotros hablando de un tema tan festivo como es la muerte. Pero bueno, cuando es festivo es vivo. Y a veces también es festivo, como vamos a ver aquí. Se puede bailar alrededor de la muerte. Y dar las gracias a Albería Antonio Machado porque debutamos con ella en presentaciones, nos han hecho amablemente un hueco aquí para poder hablar con Gorka y Miriam de esta maravilla que han escrito y que hemos tenido el placer de editar en Despertaferro, como es España Macabra. Así que nada, muchísimas gracias a Antonio Machado, muchísimas gracias a ustedes. Y sin solución de continuidad voy a presentar a los autores de España Macabra. Miriam Beltrán Valiente, periodista, criminóloga, divulgadora de imágenes y objetos fascinantes a través de su cuenta en redes, Livia en Roma, y con otra faceta, digamos, más oscura, ¿no? Todos tenemos un lado tenebroso, que es el que desarrolla en otras sus cuentas, en Ligeia, dedicada precisamente al tema que ha desarrollado en el libro, ¿no? A la cultura visual de la muerte. Y junto a ella, Gorka López de Muniain, doctora en Historia del Arte, profesora de la Universidad del País Vasco, especialista en imágenes y muertes. Tema que es muerte, no muertes, ¿no? No se asusten. Se ha sonado un poco. Sí, no llamemos la policía. Tema que ha desarrollado en su tesis doctoral y también en libros como En Macras Mortuorias, Historia del Rostro ante la Muerte y Las Reliquias de Martioda. Como ven, unas credenciales magníficas, más que sobradas, para abordar un tema tan polifacético, tan pluridimensional y tan complejo como es el de la muerte. Os voy a hacer una pregunta personal primero. Aquí hay mucho de vosotros. ¿Por qué esa fascinación por lo macabro y por la muerte? Bueno, arranco yo. Bueno, primero muchísimas gracias a todas las personas que os habéis acercado. Fascinación. Bueno, la fascinación, el interés por la muerte en mi caso viene por un interés más transversal, que es un interés por las imágenes en general, por el estudio de las imágenes, por la cultura visual. Y desde un primer momento, cuando yo me empecé a interesar por las imágenes, me di cuenta de que es en la muerte precisamente donde las imágenes cobran una importancia especial, donde ese poder de las imágenes que nos interesa tanto, aquí nos dedicamos a estos temas, se muestra de manera más clara, más nítida. Y por tanto no era una inclinación particularmente morbosa ni nada por el estilo. Luego, bueno, al final te vas familiarizando con el tema y cogiéndole el gustillo. Pero sí que es cierto que era sobre todo porque es donde ahí se ve lo que digo, ¿no? El verdadero potencial, para qué se hicieron las imágenes, cuál era su función, cómo se relacionaban con las personas, donde se veía de manera más nítida, y por eso entré en esa dirección y luego me he llevado por este camino. Bueno, yo en mi caso, yo qué sé, desde pequeña me ha interesado muchísimo el tema de la muerte, bueno, hasta el punto de que siempre lo cuento un poco como una anécdota. Con 10 o 12 años acabé en el psicólogo porque mis padres estaban espantados con esta fascinación que tenía por este tema. Eso acabó llevándome a estudiar criminología y claro, mi relación con la muerte no ha sido la misma que ha explicado Gorka, porque yo me he familiarizado con la muerte desde otro punto de vista completamente distinto, que ha sido pues, el punto de vista de la mente criminal, el punto de vista de las víctimas. Entonces, el hecho de que también del valor que se otorga a la vida y a la muerte en diferentes ámbitos, no tiene nada que ver con el ámbito artístico, por ejemplo. Bueno, pues yo decía, bueno, y todas estas personas que tienen esta relación tan cercana con la muerte, desde cómo se enfrentan a ella, cómo la conjuran, y todo eso pues me llevó a interesarme cómo se enfrentaban en otras épocas y en otros contextos a ella. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un viaje alucinante, porque bueno, yo con Gorka he aprendido muchísimo y bueno, lo he visto desde un punto de vista completamente diferente al que estaba acostumbrada.
Creo que uno de los grandes activos del libro es precisamente que se conjugan vuestras dos facetas que son complementarias y diferentes. Pese a que el interés sea convergente, Gorka tiene una aproximación de la historia del arte y desde el uso y el empleo de las imágenes, y tú, en cambio, pues te acercas desde el punto de vista quizá de la perspectiva del condicionante humano, también desde un cierto morbo, ¿no? hacia la muerte. Y además se junta ya lo veremos luego, ¿no? Pero el enorme acervo gráfico que habéis reunido a lo largo y ancho de España para plasmarlo en el libro. Si empezamos por lo más básico, para empezar a entrar en harina y aludiendo al título del libro, ¿cómo podemos definir lo macabro? Bueno, lo macabro, quizá lo más fácil de definir, por así decirlo, es la representación más cruda de la muerte física. Las imágenes que representan esqueletos, cadáveres en proceso de descomposición, comidos por gusanos, con jirones de piel, torturas, heridas físicas muy explícitas. En realidad es eso, pero bueno, es lo que tú ves cuando no conoces el contexto. Es eso simplemente desprovisto de cualquier otra cosa, pero lo que hay que ahondar es en el mensaje que transmite eso macabro, ¿no? Que eso ya, pues, le paso a Gorka Testigo, si queréis, para que explique un poco más Sí, bueno, por complementar un poco, sí que la estética macabra es eso, al final es mostrar en imagen una estética descarnada de la muerte y en una forma visual, pero y sobre todo es una invitación a la reflexión. Es el propósito que tiene estas imágenes macabras, no es un ejercicio estético porque sí, sino que es un ejercicio estético con una función dirigida a un público para generar una emoción, para generar una reflexión, una respuesta. Y en la estética macabra lo que nosotros hemos identificado es que es uno de los recursos más eficaces para lograr eso, para movilizar una reflexión en torno a la muerte, en torno a la vida, en torno al más allá, y se convierte, sobre todo, yo lo entendería un poco como eso, como un recurso, sobre todo. Un recurso que tiene una fecha de inicio y de final, que es la que acotan un poco vuestro libro, ¿no? Parece que este acercamiento a la estética de lo macabro arranca a mediados del siglo XIV fundamentalmente y se prolonga con diferentes manifestaciones hasta la segunda mitad del XVIII, ¿no? ¿Por qué estos hitos cronológicos para encuadrar el paroxismo de la estética de lo macabro? Pues, a ver, arranca, se identifica de manera bastante clara a partir del siglo XIII, es el momento en el que en el contexto español empiezan a aparecer este tipo de imágenes, y luego va a tener un reverdecer muy fuerte ya en la Baja Edad Media, a partir del siglo XIV. Y el contexto es inevitable vincularlo a un contexto muy concreto, un contexto bajo medieval de crisis, de dificultades, de epidemias, etc. Y lo importante es entender que esto no surge simplemente como un espejo de ese tiempo, no nos muestra una etapa en la que, pues, una etapa de calamidades, o no nos está mostrando esto, sino que nos está mostrando que ante la necesidad de enfrentar esa situación, de enfrentar ese momento de dificultades, se creó esta estética para darle una respuesta, para enfrentarla, para canalizarla, para, materializando todos estos miedos, todas estas angustias a través de una imagen, se generó una estética que tuvo una repercusión enorme y en la Baja Edad Media se convierte en una explosión. Por toda Europa comienzan a hacerse este tipo de representaciones y llegan más o menos hasta el siglo XVIII de una manera homogénea, que esto también es bonito porque en general solemos tender a parcelar un poco la historia, Edad Media, Edad Moderna, y sin embargo aquí vemos cómo hay una continuidad, no hay ningún tipo de cambio significativo en ningún siglo, y lo que arranca en la Edad Media vemos cómo en el Barroco cobra un cuerpo y cobra una dimensión mucho más destacada, y sin embargo en el siglo XVIII comienzan a aparecer signos de cambio. Entonces ya en ese momento decidimos cortar, decir, bueno, hasta aquí tenemos una visión homogénea, o por lo menos podemos seguir un hilo. A partir de este momento la cosa empieza a cambiar, por eso dijimos, bueno, pues este es
el marco cronológico que le hemos dado. El fenómeno, aunque lo habéis abordado sobre todo respecto a la península ibérica, realmente se inserta en el contexto cultural europeo, no es un unicum de España, ¿verdad? Bueno, no es un unicum de España y sin embargo, lo que hemos estado hablando esta mañana sobre el tema, España tiene fama de macabra y sin embargo es absolutamente muchísimo menos macabra que otros contextos europeos. O sea, las representaciones macabras, por ejemplo, yo que sé, en Francia, en Alemania, en Italia, es que no tienen nada que ver con lo español. En España somos mucho más light, ¿no? Vamos, pero muchísimo más. Así todo, hemos descubierto lugares y piezas impresionantes que no conocíamos y que quizá suban un poco el nivel en ese sentido, ¿no? Que hay más de lo que se conoce, pero mucho menos de lo que hay en otros lugares. Luego vamos sobre ello, pero entonces, frente a la imagen común, sobre todo también derivada del romanticismo, de la independencia, viajeros románticos y tal, de España como un país especialmente macabro, que se reafirma incluso con las crónicas sobre guerra civil y demás, España no es más macabro del resto de países de Europa Occidental, ¿no? No, la verdad es que no. Tampoco hemos hecho un ejercicio comparativo, es más una impresión de lo que hemos ido viendo y también porque en algunos casos utilizamos ejemplos comparativos de otros contextos, alemanes o del norte de Francia, de distintos lugares, para contextualizar. Pero, por ejemplo, un género como las vanitas, ¿no? Que tiene una presencia muy importante en el barroco español, son mucho menos en número que las que se pueden encontrar en Flandes o en Países Bajos, en otros lugares donde de hecho el género surge, donde se puede identificar su nacimiento. Entonces, sí que luego son imágenes muy asociadas a una época, muy asociadas al barroco, que indudablemente participan de esa estética, la desarrollan con un carácter propio, muy vinculada a la literatura, muy vinculada a la poesía, muy vinculada a un marco cultural más amplio, pero no es especialmente macabra. Todo ese imaginario le vino después y por otros motivos mucho más complejos de explicar, pero bueno, ya sí que a partir del romanticismo cambia y se va girando y se va construyendo un imaginario que tiene otras raíces. Desde el mundo antiguo siempre ha habido herramientas por parte de las comunidades humanas para exorcizar la muerte, ¿no? Rituales, duelos de difuntos, la frecuentación de necrópolis y realización de ofrendas, pero los fenómenos que abordáis en vuestro libro son en cierta medida diferentes, aunque quizá con fines similares, ¿no? Exorcizar el miedo a la muerte y el tránsito y demás, y supongo que están muy enraizados también en la espiritualidad cristiana. ¿Es así? Hombre, la religión obviamente envuelve todo el recorrido que hacemos, está la religión ahí, es su razón de ser, por así decirlo, porque el mensaje que se ha querido transmitir con todas las imágenes que tratamos y estudiamos es el mensaje de esperanza en la vida después de la muerte. Entonces, evidentemente es la religión la que lo envuelve, ¿no? Y la que lo condiciona. Y claro, el cambio que hay con respecto a hoy, por ejemplo, que es un contraste que yo creo que es muy importante de resaltar, es precisamente por eso, porque se ha perdido esa parte de ritual y se ha perdido esa parte de religiosidad, ¿no? Ahora vivimos de otra manera, la muerte de espaldas a ella quizá también un poco por esto, ¿no? Por este cambio de ideas y de contexto social. ¿Cuál sería, Gorka, Miriam, cuál serían, leyendo vuestro libro veo que hay una serie de mensajes que quizá van muy asociados a la exposición cruda de la muerte, ¿no? y de la violencia. Creo que uno va en el sentido del arrepentimiento y de la reflexión sobre las obras de uno ante lo que te espera, y otro en la esperanza en la vida eterna, paradójicamente enseñando lo crudo de la muerte, ¿no? ¿Creéis que estos mensajes se vehiculan a través de toda esta imaginería visual?
Sí, es que es un mensaje muy paradójico, en el sentido de que están mostrando la muerte de la manera más descarnada posible, para, como antes decíamos, ¿no? Para lograr un efecto, para movilizar, para generar una reflexión, y sin embargo lo que hay detrás es una lectura de salvación. Como decía Miriam, estamos en un contexto cristiano, hay que leer estas imágenes en esos códigos, luego han sido reinterpretadas y se pueden reinterpretar, pero en su contexto tienen esa función. Por eso antes lo hablábamos, ¿no? Por ejemplo, que en las vanitas es muy frecuente que nos encontremos con todos estos elementos que aluden a la caducidad de la vida, la calavera, las flores, la belleza efímera, etc. Y sin embargo, por ejemplo, en las que están en Deleito, en el Museo del Prado, se ven dibujadas al fondo un juicio final. Entonces ese juicio final marca cuál es el propósito con el que se deben hacer todas estas reflexiones, cuál es el destino final, a dónde apunta. Lo mismo el conjunto de Valdés Leal, del Hospital de la Caridad de Sevilla, todo gira en torno a la idea del juicio final y que todo esto tiene que ir dirigido ahí. Entonces es un mensaje en el fondo de esperanza. Es un mensaje, es un elemento al que aferrarse, es un asidero. Entonces es una propuesta en ese sentido. Por eso digo que hay que siempre estas imágenes, hay que tener un poco el chip de leerlas en esa clave paradójica. No es lo que muestran, no es lo que muestran de manera directa, sino el trasfondo que tienen detrás, el propósito con el que se conciben. Bueno, de hecho, quería comentar que hay un cuadro muy explícito que está en la Catedral de Segovia, que no está expuesto al público, que es un cuadro que representa, bueno, se llama Cadáver de un eclesiástico, es un cadáver en proceso de descomposición, con gusanos, con, bueno, pues lo que, podrido, y yo sé que no lo quieren exponer al público porque desde la Iglesia creen que puede dar un mensaje erróneo. Claro, si la Iglesia lo que propugna es que la resurrección de la carne y todas estas cosas, claro, ver esto es decir, bueno, ¿qué carne vamos a resucitar ahí, no? Y sin embargo, si la gente conociera ese contexto, que es lo que nosotros intentamos, pues lo vería de otra manera completamente distinta. Sí, lo que pasa es complicado, ¿eh? O sea, yo me pongo en mi piel, por ejemplo, de niño, visitando iglesias con mis padres, y claro, el mensaje de resurrección y de esperanza es muy complicado verlo en un santo pudriéndose, o sea, es difícil, ¿eh? Yo, o sea, miro con terror los pasos de Semana Santa todavía, pero, o sea, y hay crucificados que son verdaderamente terroríficos, ¿eh? Es complicado ver el mensaje de esperanza y de resurrección en ellos, pero bueno, entiendo que se leen desde códigos totalmente diferentes a los nuestros, y creo que es el esfuerzo que habéis hecho, ¿no? Al final no dejas un libro también de historia de las mentalidades, y os ponéis en la piel de gente que era capaz de descodificar ese tipo de imágenes visuales, y que está muy alejado de nuestra manera de ver el mundo. Creo que es un esfuerzo ímprobo. ¿Ha sido complicado hacerlo? En general, concebir el libro. Bueno, en ponerte en la piel, tratar de ver las imágenes con la mente de alguien de hace 500 años. A ver, ese ha sido el objetivo principal, yo creo, el tratar de darles un contexto, cultural, un contexto desde la perspectiva de las creencias, desde muchos puntos de vista, para tratar de entender los mecanismos, el funcionamiento de este tipo de imágenes, porque no es solo la imagen en sí, es también cómo se muestra, cuándo se muestra, qué hace la imagen, porque hay imágenes que están pensadas para moverse. O sea, es decir, se genera un dispositivo que es muy complejo y hemos tratado de entender todo eso cómo funciona. No me resisto a contar el Cristo, de ahora que hablabas de Cristos y de tal. Lo sabía que ibas a hablar de eso. Bueno, es una de mis debilidades, ya lo siento. El Cristo de Burgos, no sé si lo tenéis, y si no tenéis que ir a verlo. Sí, ven, vale, tenemos una burgalesa que da fe de ello. Es que el Cristo de Burgos es maravilloso porque explica y condensa mucho de todo esto que estamos hablando, porque el Cristo de Burgos es un Cristo de cuero, que lo imaginaros pues todas las leyendas que puede suscitar un Cristo de cuero con un origen milagroso, como corresponde, tiene que tener un origen milagroso, llegó por el mar y apareció de repente en una caja. Entonces, claro, con eso ya tienes un origen incierto, que es lo que deben tener toda buena imagen para que luego genere respuestas. Y se van a generar closis de cuero, tiene pelo natural, ya decían que las uñas le crecían. Entonces tenemos claro, para que no os preocupéis, es de
cuero de vaca, ¿eh? No lo he especificado, pero bueno, luego había muchas leyendas que decían que realmente era un cadáver colgado y la figura es impactante. Son nuestros cristos bajo medievales con la policromía original. Y este se exhibía en el claustro, tenía una capilla específica y toda la capilla estaba diseñada para que generase un efecto en los espectadores. Tenía distintas telas que se iban corriendo en determinados momentos, siempre se dejaba una última seda, como una gasa, para que no se terminase de ver el cuerpo con precisión, sino que todo esto quedase un poco de manera algo opacada. Y no solo eso, sino que en el momento, por ejemplo, el Viernes Santo, en el momento en el que se bajaba el Cristo de la cruz, tenía un dispositivo mediante el cual, a través de una calabaza que tenía en el interior del cuerpo, sacaba sangre por el costado. Entonces, claro, imaginémonos la situación de estar en ese oratorio iluminado por velas, cómo se van corriendo las cortinas, desclavan al Cristo de la cruz, sangra del costado, es decir, hay que entender todo esto más allá de la fascinación evidente. Creo que quienes estáis aquí compartiréis esa fascinación por este tipo de piezas, os espero, o si no, debéis hacerlo. Pero claro, es que todo eso estaba orientado para provocar una respuesta pero no solo una respuesta para aterrorizar, ni muchísimo menos, sino que todo esto está dentro de un propósito, y más en el contexto, por ejemplo, de Semana Santa, cuando estas imágenes cobraban especial importancia, es la muerte, pero la muerte para la vida, o sea, la muerte para la redención. Entonces, todo eso, que es lo que digo siempre, no hay que verlo en esta... Y bueno, aquí cierro la anécdota que no me resistía a contarla. Has hablado de que el Cristo de Burgos es de cuero de vaca, pero hay casos en los que se emplean cadáveres reales con estos efectos performativos también para su presentación, su exhibición en sitios de nombres tan maravillosos como los pudrideros. Bueno. Entonces, cuéntanos qué es un pudridero. Mi tema favorito. ¿Y de quién no? Cuéntanos lo que es un pudridero y para qué servían los cadáveres que... Pero, por favor. Pues bueno, un pudridero es un sitio donde se pudre algo, lógicamente, y en este caso son cadáveres. El más conocido aquí en España es el del Escorial. El del Escorial, el famoso y misteriosísimo pudridero del Escorial, que el único fin que tiene es reducir de tamaño los cuerpos para que quepan en las urnas porque son muy pequeñas. Pero hay otro tipo de pudrideros de los que... Bueno, pues que hemos tenido noticia de su presencia en España gracias a la investigación que hemos hecho para el libro. Yo los conocía antes de Italia y aquí yo no conocía ningún caso, y hemos encontrado recintos, son recintos asociados a conventos de órdenes mendicantes, de franciscanos, capuchinos, agustinos. Y bueno, el primero que tuvimos noticia es uno de Medina, que está en Medina Sidonia. Y después hemos encontrado otros 3 o 4 en la zona en Cataluña, en Girona, Figueres, Palamós. En Barcelona hubo uno que desapareció. Y bueno, pues estos pudrideros ya son más secaderos de jamones, pero con cadáveres, vamos, así para entendernos. Lo que hacían era, bueno, pues cuando un fraile moría, le sentaban, bueno, había dos tipos. O los acostaban a los cadáveres en unos bancales o los sentaban en unos escurrideros con agujeros de drenaje por donde fluían los líquidos cadavéricos y se perdían las partes blandas. Esto tiene su origen en un ritual, en rituales que en Oceanía incluso y por ahí, en los que bueno, pues se consideraban que las partes blandas eran impuras y que para poder viajar el alma al más allá, pues tenía que ser todo muy puro y el hueso descarnado era lo puro. Entonces, bueno, pues o se esqueletizaba el cadáver para después transportarlo a un osario, o se momificaba y se dejaba sentadito ahí en su sillita y con su hábito, y era pues un lugar de meditación de los frailes que lo utilizaban para meditar sobre la vida y la muerte. Y es una cosa curiosa que yo estoy fascinadísima y encantadísima con este descubrimiento porque bueno, los expertos italianos que han estudiado esto en Italia se preguntan si había ejemplos fuera de Italia. Y pues aquí tenemos unos cuantos. ¿Hasta qué momento se emplean los pudrideros? ¿Querían saber más o menos? Los pudrideros, pues hasta, por ejemplo, el de Girona es más tardío, hasta mediados del siglo XVIII, finales, pero bueno, pues esto
aquí en España, pero en Italia el culto al cráneo y el culto a la calavera y el culto a este tipo de huesos que sacan, los cuidan, los adoran, les hacen rituales y tal. Esto la Iglesia lo ha intentado prohibir porque lo relacionaba mucho con ritos paganos, pero ha sido hasta hace muy poco, ¿eh? Incluso en algunas zonas del sur de Italia y de Sicilia sobreviven estas costumbres, estas tradiciones. Además del tema de los pudrideros, habéis desarrollado una investigación profunda a lo largo y ancho de España sobre el libro. ¿Qué otros elementos, qué otros lugares o qué otros artefactos os han resultado particularmente interesantes, novedosos o atractivos? Pues, a ver, por ejemplo, me viene a la cabeza la danza de Javier, que la danza de la muerte del castillo de Javier en Navarra es muy especial y es lo que hace, ahí también vemos un poco las particularidades de estos géneros que son transversales, que se dan en toda Europa y que en algunos casos adquieren pues una presencia o un desarrollo propio. Y es el caso de esta danza. Hay muy poquitas danzas en España conservadas, las hubo, algunas están muy bien documentadas, incluso con descripciones, pero muchas de ellas se han perdido. Y en el castillo de Javier se conserva un oratorio muy pequeño, que es además, que estos son el castillo de Javier, de San Francisco Javier. Sus padres construyeron o reutilizaron ese oratorio y mandaron pintar una danza de la muerte, y en ese oratorio había un Cristo similar al que antes comentaba, de madera en este caso, pero de una estética parecida, una cronología muy similar. Entonces, es un oratorio muy especial pensado para que entre muy poquita gente. Y lo normal de las danzas, lo habitual, es que un esqueleto baile con distintos estamentos sociales, pues con el emperador, con el rey, etcétera, con un zapatero, con toda una representación de la sociedad. Sin embargo, aquí solo hay esqueletos, no hay nadie más. Están los esqueletos danzando ellos solos. Y probablemente esto sea porque se genera una unión entre quien está ahí, entre las pinturas, se funde. Y de esa manera quien está en ese oratorio está de alguna manera también danzando con esos esqueletos. Es una invitación a danzar con ellos. Y eso es lo que antes decíamos, ¿no? Que estas imágenes son invitaciones a participar con ellas. No es algo para presenciar, no es algo para... Luego pueden ser de pintores extraordinarios y hoy en día estar colgadas en un museo. Pero están pensadas para generar esa relación. Y yo creo que el caso donde mejor se ve eso es en este castillo, en este oratorio, donde quienes participamos de esa danza somos las personas que entramos ahí. O sea que sí, es uno de los lugares que a mí más me ha gustado. Bueno, yo aparte de los pudrideros, que como ya os he comentado, ese descubrimiento de localizarlos en España ha sido alucinante, lo que me ha gustado mucho ha sido la presencia tan abundante que hay en España de cuerpo relicario, que es una tipología de reliquias que está muy extendida en Italia. De hecho, pues todos los cuerpos, casi todos los cuerpos que tenemos en España con esa tipología vienen de las catacumbas de Roma y están donados por el Vaticano o por gente cercana a la curia, y que aquí tradicionalmente se les llama momias, no son momias, son cuerpos, son como figuras de cera o cubiertos por telas, enjollados, con cartones que bueno, la gente los ve y dice, bueno, pues una especie de bella durmiente extraña, ¿no? Y tienen los huesos de los mártires dentro. Y hay muchos ejemplos en España que pasan totalmente desapercibidos, que están ahí acostaditos los santos en sus urnas, todos engalanados, y a mí eso particularmente me dan muy mal rollo, porque es que los ves ahí como de cera diciendo, ¿y esto qué es? Claro, cuando te enteras de que están los huesos dentro ya... Claro, la gente eso no lo sabe. Yo qué sé, pues hay uno en la cripta de la Catedral de Cádiz, en una colegiata que hay en un pueblo perdido de Valladolid hay otros dos, aquí, en el norte, en la zona de Gorka, también hemos descubierto, están localizados unos cuantos, y bueno, en Arcos de la Frontera hay otros dos, hay muchos. Entonces, bueno, pues eso es otra cosa que cuando viajéis a través de la España Macabra, que hay un mapa muy chulo, además, con localizaciones de los sitios de los que hablamos, pues que cuando os fijéis en estas naciones, bueno, mira, pues esto tiene los huesos dentro, esto es un relicario, que es una cosa que no te esperas, claro. Precisamente eso quería comentarte, Miriam, que el libro se puede leer como un viaje también, un viaje a través de la geografía peninsular, recorriendo esta estética de lo macabro.
detrás de vuestro viaje hay un trabajo ingente buscando hasta el rincón más recóndito para encontrar estas manifestaciones, ¿no? Yendo a un tema un poco más pedestre, pero muy bonito, ¿cómo ha sido este proceso de investigación, documentación, rastreo? Sé que os habéis tenido que pegar para conseguir llaves de sitios, para conseguir acceso, por no hablar de las imágenes, que tanto ellos como Isabel, la editora del libro, han tenido que pelear con cabildos, museos particulares. Pero bueno, ¿cómo ha sido esto? Pues la verdad es que ha sido un proceso muy bonito, porque ambos veníamos con nuestros intereses de muchos años detrás de este tipo de piezas. Teníamos nuestra propia colección de fotos, pero claro, desconocíamos muchísimo. Entonces ha sido muy bonito pues eso, confrontar los ejemplos que teníamos cuando íbamos definiendo el índice. Pues mira, pues yo tengo este caso, pues yo tengo este, pues podíamos sumar este, yo creo que no sé dónde me han dicho que tal. Entonces ha habido algo muy, muy bonito pues de ir a ver estos lugares, de ir a fotografiarlos, porque claro, había que fotografiarlos o como mínimo pedir permiso, contactar con quien pudiese darnos ese permiso para sacar luego las fotografías, que agradecemos a Isabel el trabajo que ha hecho luego para dar forma también del libro, que eso luego es otra historia bien complicada. Pero bueno, la verdad es que ha sido un viaje que ha merecido mucho la pena por eso, por descubrir lugares nuevos y lugares sobre todo que de otra manera, para mí, por ejemplo, los lugares que me ha enseñado Miriam, para mí difícilmente hubiese accedido a ellos porque no están divulgados, no son conocidos. Entonces, pues en nuestras excursiones particulares pues nos los hemos ido topando porque no sé quién nos ha dicho, pero de otra manera hubiese sido completamente imposible. Así que yo creo que eso ha sido de lo más enriquecedor. Además, algunos los hemos descubierto por casualidad, porque por ejemplo el Pudridero de Girona, o sea, iba buscando un capitel con una danza de la muerte que nunca encontré, y cuando estaba a punto de salir del Museo de Historia de la Ciudad me quedé así y digo, pues si eso es un escurridero de cadáveres, por favor, ¿qué es esto? O sea, fue una cosa totalmente casual. Luego, la verdad es que los cabildos, que comentabas de los cabildos, tengo que decir que en general se han portado fenomenal con nosotros, nos han abierto las puertas, nos han facilitado las fotografías, nos han agradecido que nos acordemos de ellos para sacarlos en el libro, se han portado muy bien en general. Luego, pues yo qué sé, pues anécdotas como una vanitas que hay en un despacho en la Catedral de Zaragoza, que la han puesto en valor gracias a nosotros, porque ni se acordaban de ella. Yo la descubrí en un artículo que hablaba de otra cosa y le dije, porque madre mía, Dios, este cuadro es alucinante. Fui a Zaragoza, me lo enseñaron, me proporcionaron acceso a él y lo han restaurado. Lo han restaurado pues porque han dicho, anda, este cuadro está aquí y está sin restaurar, pues vamos a... Y la verdad es que, bueno, pues como eso, por mil cosas, yo que sé, en Málaga, pues bajar a una cripta a la que no está permitido el acceso. Por ejemplo, que yo recuerdo al párroco diciéndome, por favor, si te pasa algo no me denuncies. O sea, porque claro, dice, yo te hago el favor de el sacristán ahí sujetando la trampilla, yo diciendo, aquí me voy a matar. Una cripta que bueno, pues fue una experiencia alucinante. Bajar a un sitio que está cerrado al público y que te permiten el acceso. Ver la cripta de la Victoria en primicia, recién restaurada, que no la había visto nadie, nos facilitaron el acceso a ella. Yo qué sé, es que el libro está lleno de ejemplos así y ha sido maravilloso porque los dos nos hemos descubierto cosas que no conocíamos, que es verdad que llevamos muchos años, como somos muy frikis de estas cosas, pues al final yo tenía un catálogo enorme de piezas, de sitios, y las que nos hemos dejado, muchas, y las que nos están descubriendo ahora, que ahora pues nos contestan, yo qué sé, el espejo de las Clarisas, por ejemplo, pues hay uno en Murcia, anda, pues ese no lo sabíamos. O pues hay una danza de la muerte en un pueblo de Ávila, en Burgondo. Aquí tengo a mis amigos aparte de mis amigos de Ávila. Y yo decía, pero ¿cómo va a haber eso en Burgondo? Digo, sí. ¿Y eso cómo lo sabía yo? Pues así de cosas. Pero claro, esto que lo hemos hablado muchas veces, no pretende ser un catálogo exhaustivo porque es imposible. Y lo que sí que hemos querido un poco es dar a conocer los sitios desconocidos, las ermitas pequeñas, los pueblitos que tienen cosas que no te esperas. Porque, a ver, el Escorial lo conoce todo el mundo. Las vanitas de Antonio Pereda también. Entonces hay cosas que son como muy obvias, pero que también tenían que estar. Pero yo creo que nos hemos ido un poquito más hacia lo pequeño y hacia lo desconocido. Yo creo que eso es una de las cosas más bonitas del libro. No me resisto a haceros una pregunta. Es un libro, evidentemente es un libro serio. Pero en estos viajes, en estas visitas, ¿habéis sentido contacto con el inframundo en algún sitio?
A ver, pues yo sí. Bueno, el contacto del inframundo no. Pero, a ver. Como si no me lo hubiera dicho antes. Ya. No. Pero bueno, sí que hay lugares que te dejan huella. Esto alguna vez lo hemos comentado y me acuerdo que cuando lo visité le dije a Miriam, hostia, esto me ha dejado verdaderamente tocado. Y luego el otro día que hablé con ella de otra persona me dijo, pues yo fui tan tranquila. Bueno, ahora os pongo en contexto. Me refiero al Museo de las Momias de Quinto, en Zaragoza. No sé si alguien aquí presente lo ha visitado. Es un lugar, es una iglesia muy interesante, bajo medieval. O sea, arquitectónicamente el sitio es muy chulo, que fue por su ubicación, fue el centro de una guerra de una batalla dentro de la guerra civil, y quedó prácticamente destrozada, quedó sin culto, la vaciaron, tuvo usos distintos y en unas remodelaciones aparecieron unos cadáveres, pero unos cadáveres que estaban muy bien conservados, que estaban prácticamente momificados por las condiciones climáticas, por las condiciones del suelo, etc. Entonces los fueron sacando y claro, a nivel histórico y documental son espectaculares porque tienen perfectamente conservados los ropajes con los que se conservaron los zapatos, las tocas, el pelo, está absolutamente todo. Y decidieron exponerlos. Entonces esta visita la hacen personas de la localidad y la hacen conscientes de que están mostrando cadáveres que no se enterraron con ese propósito, porque una cosa es el cuerpo de un santo que ya está pensado para ser exhibido, esto no. Entonces lo hacen con una sensibilidad muy, muy particular, como si te estuviesen enseñando sus propios antepasados. Y entonces va recorriendo todas las urnas, viendo los cadáveres de un señor mayor, un poco maltrecho, pues una mujer, otro adolescente vestido de franciscano, varios niños. Ostras, y después de hacer todo ese recorrido, yo me acuerdo que ya hice algunas fotos que me permitieron y tenemos alguna foto en el libro, y salí de la iglesia como pocas veces he salido trastocado, un poquito diciendo, ostras, esto sí que me ha dejado, no sé por qué, quizá me pilló con la guardia baja, quizá aquel día por lo que sea pues estaba particularmente sensible, pero sí que hay lugares donde ves, pues también lo que antes hablábamos, hemos hablado mucho de la eficacia de estas imágenes, de la eficacia de estos objetos. Entiendes también por qué eligieron este tipo de temas para para movilizar esas pasiones, para hacerlo de la manera más clara posible. Pues desde luego son piezas que cumplen con su función, y yo ahí en Quinto lo vi de manera muy muy clara, y sí que recuerdo que me volví a casa particularmente conmovido. Así que bueno, ha habido lugares que han dejado su pozo. Yo, sobre todo lo que a mí más me ha tocado, ¿no? Porque, como os he comentado antes con el tema de la criminología, pues el punto de vista de pasar del punto de la vista de la mente criminal a la de la víctima, pues en este caso, a mí el hecho de pensar que detrás de todos estos cuerpos y de todos estos esqueletos y de todas estas cabezas había personas. Había personas que sintieron, que vivieron en una época, y luego pues el hecho de ponerme un poco en el lugar de las personas de la Edad Media, ¿no? De esa cercanía emocional con la gente en una época en la que la mortalidad era brutal y que la muerte les era tan familiar, diciendo, jolín, ¿cómo se enfrentaban a ella? ¿De qué manera? Hombre, con el inframundo, pues la verdad que no, pero sí que es verdad que, yo qué sé, pues en el pudridero de Girona, yo diciendo, madre mía, yo me imagino aquí a los frailes sentados ahí escurriéndose, ¿no? Y cuando entraran los otros frailes diciendo, madre mía, lo que nos espera, ¿no? ¿Qué es esto? Que al final es lo que hay. Bueno, pues sí, un poco el punto de vista humano, ¿no? Como espectador, el intentar empatizar con esas personas es lo que a mí sí que me ha movido bastante. La señora de Ateca, es verdad que es un esqueleto que procesionan en un pueblo de Zaragoza, que es un esqueleto de verdad. No es una canina como la de Sevilla, que es una escultura. Es un esqueleto de una señora que vivió en el siglo XVI. Que yo muchas veces me pregunto, digo, bueno, ¿y esta señora qué pensaría si supiera que la están sacando en procesión por ahí? No sé, a lo mejor estaría encantada, o yo qué sé, es que no lo sé. Me resulta un poco fascinante todo esto, la verdad. Y lo es como fascinante es vuestro libro. Estamos en Madrid. ¿Algún lugar, algún enclave en particular para visitar dentro de este recorrido de la España macabra, en Madrid o cercanías? A
ver, por ejemplo, con otro clásico, ¿no? El espejo de Clarisas en las descalzas reales, un espejo espectacular que también con este espejo se entiende muy bien estos mecanismos, ¿no? De los que hemos estado hablando. Es un espejo que cuando se cerraba tenía un poema en el que aludía pues, a la fugacidad de la vida, etcétera, la fugacidad de la belleza, y todo sugería que al desplazar la placa de ese dispositivo, lo que la monja que estaba haciendo esa meditación se iba a encontrar un espejo. Sin embargo, al desplazar la placa, lo que aparece es una representación, un dibujo de una monja cadavérica. Entonces, claro, ahí entiendes muy bien ese dispositivo, la función, como también esa invitación a que la propia persona actúe con la pieza, la desplace. Y yo creo que este es uno de esos ejemplos, que además está aquí cerquita, que viene muy bien para entender cómo todo esto, que antes decíamos, nace en la Edad Media, pero que en el Barroco yo creo que adquiere su forma más definida, y este es un ejemplo que yo creo que condensa lo principal de esta estética macabra. Bueno, aparte del Escorial que tenéis, bueno, no es de Madrid lo que voy a decir, pero es una curiosidad que está muy cerca, en Guadalajara hay una imitación del Panteón Real del Escorial en un convento franciscano. Si vais por allí, buscarlo, convento de San Francisco, porque es muy curioso. Y luego aquí en Madrid, aparte, en las Descalzas Reales hay un ejemplo, y en el Corpus Christi, que me parece que era otro, de monjas coronadas. Que eso también es una cosa muy curiosa. Son retratos de monjas difuntas con sus coronitas de flores, ¿no? Todo esto de morir en olor de santidad, estas cosas. Y bueno, pues es una iconografía muy, o sea, que estuvo muy extendida en cierta época y que es muy curiosa. Las descalzas hay uno, pero ese no sé qué sacamos en el libro. Me parece que la imagen que tenemos en el libro es de las carboneras, exactamente. Es que no me acordaba ahora mismo de eso. Exactamente, sí. Y frente a todo este elenco de recursos visuales, performativos, que vemos entre el siglo XIII y el siglo XVIII para tratar de enfrentarse a la angustia existencial que provoca la muerte, ¿cuál pensáis que es nuestra relación en el siglo XXI con la muerte y con lo macabro? Hemos dado la espalda a la muerte, pese a que lo macabro tenga, evidentemente, repercusión en fenómenos de cultura popular. ¿Cómo pensáis que está el tema ahora? ¿Cómo lo gestionamos? Pues mira, este es un tema sobre el que le hemos dado bastantes vueltas, que no es el tema propio del libro, pero el libro sí que pretende ser también una reflexión. O sea, pretende proponer una reflexión, como ya lo hacían las piezas de la Edad Media, también el libro tiene ese objetivo, y inevitablemente esa reflexión se hace desde nuestro presente. Y en nuestro presente sí que es cierto que tenemos una relación con la muerte un poco más conflictiva. Se ha perdido, como antes decía Miriam, esa referencia de la religión, o no está tan clara, no marca tanto los pasos a seguir, no ritualiza nuestra vida de una manera tan definida. Entonces hoy en día, al faltarnos esos asideros, sí que nuestra relación con la muerte es un poco, como decía, un poco más conflictiva, sobre todo la muerte propia y la de nuestro entorno. Hoy escuchaba en las noticias que en el CIS habían preguntado qué es lo que más temen los españoles, y lo que más temen es la muerte de algún pariente. Eso es lo primero. Y mira que hay preocupaciones de todo tipo, pues esa es la primera. Y eso es muy revelador. Eso es porque si esa es la principal preocupación, que es evidentemente legítima y existiría en otros contextos, evidentemente en la Edad Media también se preocuparían por la muerte de su entorno, pero contaban con mecanismos, desarrollaron mecanismos como es la estética macabra para de alguna manera conjurar todo eso, canalizarlo y darle un sentido, un propósito, una lectura, y para encontrar un cierto alivio. Hoy creo que no tenemos eso tan claro, tiene que ser una experiencia más personal, no es una experiencia colectiva, no es una experiencia de comunidad. Entonces yo creo que nos falta eso, lo cual no significa que la muerte no nos siga interesando, está tremendamente presente en la cultura popular, la tenemos por todos lados, nos sigue gustando, nos sigue interesando, nos sigue fascinando, y seguimos sintiendo ese magnetismo que tienen este tipo de escenas y este tipo de representaciones, pero luego nos falta el llevarlo a que eso suponga después una reflexión, o que deje un pozo, que nos permita
encaminar o, bueno, dar forma a estas angustias. Entonces yo creo que lo que nos falta es un poquito eso, es, bueno, no sé, es una reflexión, digo, provisional, porque esto tampoco es tema del libro, pero sí que inevitablemente nos lleva a apelar a nuestro presente. Claro, porque una de las cosas que más llama la atención cuando te adentras un poco en este mundo es el espanto que provocan todas estas cosas ahora, ¿no? Y el decir, bueno, es que la muerte la escondemos, ¿no? Ahí como la vamos a barrer debajo de la alfombra. Ya no forma parte de nuestras vidas, ¿no? Que al final es un binomio indisoluble. Y sin embargo la hemos desterrado por completo. Yo creo que entre que nos creemos inmortales, en cierto modo. Y claro, pues antes se moría en casa, rodeado de tus familiares, tus seres queridos. Ahora pues, es todo como más aséptico, más... Bueno, pues la gente acaba en residencias, en los hospitales, es todo como muy frío. Y bueno, pues es que pues mucha gente, qué mal rollo, que el esqueleto ese, estas cosas. Claro, es lo que decía Gorka, ¿no? Que también es un poco una invitación a reflexionar sobre esto. Y bueno, pues a vivir un poco a no vivir de espaldas a ella, sino a integrarla en nuestras vidas para que, bueno, pues la muerte es una catástrofe, evidentemente, no deja de serlo, pero bueno, que verla como algo natural, sin más. Sí, porque la verdad es que la vida es tan fugaz, como fugaz se me ha hecho la conversación con vosotros, así que antes del turno de preguntas, un aplauso, por favor. Tenemos unos minutillos para preguntar a los autores. Hola, buenas noches. Dos preguntas muy cortas. Una, ¿hay muchas diferencias regionales entre la concepción de lo macabro dentro de España? Y dos, ¿era Juana la Loca una reina muy macabra? Diferencias regionales. A ver, sí que hay determinados lugares donde se dan, por ejemplo, los osarios identificados con calaveras, me viene a la cabeza, que es una práctica de Galicia y un poco al sur también de Galicia, donde se ubican una serie de la zona de Salamanca también. Galicia, León, de calaveras, sí. por ejemplo, que Sí, o sea, hay algunas señalizaciones de osarios. Sí, hay algunos temas que son como específicos como esto, ¿no? Los marcadores de osarios a través de calaveras, a través de cruces hechas con calaveras, que hablamos un poquito al hablar de los osarios. Entonces sí que hay algunas particularidades regionales, pero luego en realidad yo diría que evidentemente las hay, pero es una estética realmente transversal. Al final es un fenómeno europeo. Y aquí lo que nos llega son los ecos de un fenómeno que tiene un origen fundamentalmente en Europa y que aquí se transforma, se adapta a unas necesidades locales, pero en general yo, por resumir, diría que es un fenómeno más bien transversal. Pues respecto a la reina Juana de Castilla, pues yo no sabría decirle si era macabra o no. O sea, yo esa pregunta yo no estoy preparada para responderla, no sé si mi compañero lo estará, pero me temo que no. Claro, ya son pinturas posteriores. Ya, pero bueno, esto ya se escapa de nuestro... El imaginario es posterior. Entonces, sí. Para el segundo volumen. ¿Las preguntas? Nos he dejado callado como muertos. Aprovechen, nada que los expertos. Yo acabo de mirar el mapa aquí ahora y lo que he visto es que no se indica, es una España peninsular. Sí. Entonces no sé si es porque habéis acotado la España a la península o es que no hay... Es que no hemos encontrado... La verdad es que no hemos encontrado... Ahora que lo dices, no hemos encontrado nada suficientemente representativo o macabro en las islas, es verdad, ¿eh? Sí, y también hay algunos temas, no hemos puesto, porque tampoco pretendía ser, esto es un poco como lo que antes decíamos, no es un catálogo y luego dudamos bastante si poner el mapa o no, porque tampoco el mapa revela en sí nada, simplemente es por ubicar zonas y porque sea útil y porque, bueno, yo creo que quedaba, o sea, que iba bien, ¿no?, con la idea del libro, pero tampoco pretendía ser representativo, porque, por ejemplo, yo qué sé, cuando hablamos de martirios, una degollación, una decapitación de San Juan,
la tenemos por todos los lugares. De hecho, queríamos poner una decapitación muy chula que estaba en Mallorca. Para que le mire a Isabel. Estamos mirando a ti, no sé por qué. Los critico porque era demasiado sangrienta, quizá como el criterio, ¿eh? Porque era... No, es broma. No, pero sí que había ejemplos, indudablemente. Ahí, por ejemplo, sí que hemos tirado, por eso hay una cierta concentración que el otro día lo teníamos de coña en el norte, claro, en la presentación en Vitoria, y lo defendí mejor de lo que puedo defender aquí. Pero sí que es cierto, al final hemos recurrido un poco a los que tenemos más a mano. Y puestos a elegir, claro, hay casos que sí que tienen su lugar y que tiene que estar ahí. El conjunto relicario de Mártioda, por ejemplo, es de los mejores conjuntos relicarios que hay y está en Álava y no tengo culpa de ello, ¿no? Siendo yo alavés. Pero sí que luego las decapitaciones de San Juan Bautista yo he tirado de las que conocía. Hemos puesto sí que alguna espectacular como la de Valladolid, que es de las cosas más bestias que yo he visto. Pero luego al hablar de ello pues hemos utilizado ejemplos que teníamos un poco a mano, sin que en los temas que son muy transversales no hemos pretendido ser representativos. Es decir, bueno, vamos a poner uno de... Porque si no iba a ser un poco loco, porque si ya ponemos en las Islas Baleares, luego en otro lugar, no hemos entrado en esa... Pero bueno, está interesante. No, pero sí que es cierto que hay una concentración de piezas, o sea, es innegable, ¿no? En la zona norte, en la zona de Castilla. Pero es por eso, porque es lo que conocemos y es lo que hemos estudiado. O sea, ya no solo es que lo tengamos cerca para estudiarlo mejor, es que, también hemos viajado a Cataluña, hemos viajado a Andalucía, pero por cosas muy concretas y muy importantes. Lo demás que conocíamos, pues no sé, Segovia y Valladolid, por ejemplo, tienen mucha presencia en el libro. No sé, quizá es lo que dice Gorka, pues sí, en las islas habrá ejemplos, por supuesto, como los hay en todos los sitios, pero bueno, que también se nota que hemos barrido un poco para casa, no lo vamos a negar. Enhorabuena por el libro, que tiene una pintaza increíble. A ver, una duda. ¿Cómo valoráis, desde vuestra perspectiva y opinión personal, la exposición física de cadáveres, de restos humanos, ya sean dentro de un contexto macabro como el que habléis aquí, o en otros contextos que no tienen por qué ser macabros, pero que a lo mejor los podemos macabrizar, digamos, entre comillas, si los exponemos, pero en realidad, como comentaba antes Gorka, son personas normales? Entonces, ¿cómo valoráis eso, la exposición pública de restos humanos? La verdad es que es una pregunta muy, muy interesante. Yo el otro día nos hacían esta pregunta en una entrevista y yo fui honesto y ahora me voy a tratar de mojar un poquito más. Dije que no tengo en realidad una opinión del todo formada porque me genera muchas dudas. Por ejemplo, con las reliquias existen bastantes estudios sobre ética exhibitiva de reliquias y de restos humanos y hay muchos estudios sobre ello. Hay una especialista australiana que lo lleva trabajando mucho tiempo. Y en general, claro, son piezas un poco distintas porque las reliquias son cuerpos que en principio son de santos, luego podríamos entrar a debatirlo, pero en principio son de santos y están destinadas a ser mostradas, se han concebido como tal, y si el propio dispositivo del relicario está pensado para que se vea el hueso, para que veas la calavera, para que veas el cuerpo, los cuerpos relicarios. Entonces, esas tienen como una problemática propia que está más cerrada. Y luego hay otras con la mujer de Ateca. La mujer de Ateca nadie le preguntó si le parece bien que su cuerpo procesione todos los años desde el siglo XVII. Lo mismo ocurre con los cuerpos de las momias de Pinto. En el propio museo eran conscientes de este problema y por eso ponían mucho énfasis en que la visita fuese muy guiada en el sentido de que no había espacio para la improvisación, no había espacio para que aquello se convirtiera en una exhibición morbosa, o hacían todo lo posible para que el propósito fuese ver a las personas del pasado, cómo vestían, cómo se enterraban, cuáles eran los rituales, etcétera, porque hay muchos elementos materiales para hablar de ello, y todo el rato tratando de huir de este problema, pero el problema estaba ahí. Entonces, por eso digo que a mí, en títulos estrictamente personal, me genera cierta incomodidad. Y si lo estamos pidiendo en estudios postcoloniales, por ejemplo, si estamos pidiendo que no se hagan este tipo de exhibiciones, no estamos haciendo la lectura en casa.
Quizá igual todavía nos falta un poco de contexto teórico para ello, pero creo que en algún momento tocará darle una vuelta para ver qué hacemos con esto, cuál es la manera correcta de hacerlo, que haya un mínimo consenso, como mínimo, para saber cuáles son las fórmulas. Yo, bueno, pues desde el punto de vista de las cosas que me interesan, para mí sería una faena gordísima, ¿no? Que se dejaran de exhibir este tipo de piezas. Sí que me resultó curioso que en el Museo de Quinto dejaran hacer fotografías, por ejemplo, cosa que, bueno, pues es muy de agradecer porque hemos podido publicar una en el libro, pero yo, por ejemplo, en ese tipo de museos y de exhibiciones que he visitado en otros sitios en Italia, por ejemplo, Pudrideros, en Palermo, Las Momias, en la cripta de los capuchinos de Roma, no dejan hacer fotografías y además insisten en que no dejan hacerlas precisamente para que no se convierta en algo morboso. Entonces, yo creo que al final un poco la decisión está en el fin para el que está pensada la exhibición y a priori lo que puede provocar en el espectador, ¿no? Porque, bueno, pues lo que decía Gorka, una reliquia está hecha para ser expuesta. Una momia del tipo de las de Quinto tiene su sentido por el tema que comentaba él. Las momias de los museos antropológicos no tienen ese sentido, tienen otro. Para fines de investigación pues ya están los investigadores, ya están para verlo ellos. Entonces es un tema muy complicado, muy complicado. Sí que es verdad que yo estoy más a favor de que se muestre que no, pero entiendo las aristas deontológicas que tiene. Bueno, lo primero, enhorabuena de nuevo por el libro. Va una pregunta tanto complicada, pero os animo a mojaros. Si tuvieras que escoger exclusivamente una pieza de las que habéis puesto en el libro, ¿cuál sería la que mejor representaría para vosotros la idea que habéis intentado transmitir? Sí que es difícil esa pregunta, Majo. Pues es que yo no sabría decirte, así sin pensarlo. No sé, quizá los cuadros de Valdés Leal podrían ser un buen ejemplo. Los jeroglíficos de las postrimerías de Sevilla, que por cierto, aprovecho para deciros que los tienen expuestos en el Bellas Artes de Sevilla a esta altura, que normalmente están puestos arriba en el Hospital de la Caridad, que no se ven. Si vais a Sevilla, no os lo perdáis porque es una cosa alucinante. Quizá esos cuadros resuman un poco, el espíritu del libro, ¿no? Porque, bueno, es verdad que la estética macabra es el hilo conductor un poco de nuestro estudio, pero al final lo es también el hecho de que refleje precisamente lo que hemos estado hablando antes, ¿no? La meditación sobre la muerte y sobre la vida. Entonces yo creo que esos cuadros reflejan muy bien ese espíritu. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con Miriam en que esos cuadros condensan a la perfección esta idea del lema bíblico, ¿no? De dónde está o muerte tu victoria, que es un poco eso, ¿no? La victoria sobre la muerte terrenal para mirar a la de más allá. Entonces, por un lado, totalmente de acuerdo con Miriam. Puestos a elegir otra pieza y también barriendo para casa, el relicario de San Víctor de Gauna. A mí, yo tengo cierta debilidad por ese relicario. Es un relicario, es una tipología bastante extendida en España, no es exclusiva de la zona. Es una cabeza de plata. El relicario lo que ves es una cabeza de plata de San Víctor. Las hay en otros lugares, está también en San Gregorio Ostiense, en Navarra, y en distintos lugares hay este tipo. Entonces, lo que se hace en su festividad, se coloca un embudito en la cabeza, entonces se hace pasar agua por la cabeza, dentro está el cráneo, y el agua sale por la boca. Entonces pasa por el cráneo el agua y luego sale por la boca, y con eso para la fertilidad de los campos, dolores de cabeza, etcétera, para usos, me parece medicinales no es la palabra, pero bueno, para usos de lo más variado. Entonces, para mí es un ejemplo muy bueno porque cuando se hizo la restauración lo que se vio es un poco el artificio, lo mismo que pasaba con el Cristo de Burgos y la calabaza con la sangre. En realidad el agua no pasa en contacto
por el hueso tiene simplemente un tubito de plata que va de un lado a otro y no pasa, o sea, no toca el hueso. Y en las reliquias lo importante es el contacto, que esté o que lo parezca. Y esta es otra lógica también muy importante que hemos rastreado en el libro. No todo tiene que tener una respuesta clara, no todo tiene que ser, sino que con que lo parezca muchas veces es suficiente. Y aquí... Que como la mujer del César. Ah, bueno. Ya le hago lo malo ahí. Sí. Pues eso, entonces yo creo que también es un ejemplo muy bueno de estos mecanismos del barroco, en el que, claro, tú estás viendo en medio de una festividad, en medio de unas celebraciones, pasa el agua, atraviesa el cráneo y demás, pero luego en realidad no ocurre, ¿no? Entonces me quedaría igual con esa pieza. Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí ya para que tengáis tiempo para, si queréis que os firmen los autores los libros que espero hayáis adquirido en masa y porque la gente de la librería tendrá que cerrar también en algún momento. Así que nada, un fuerte aplauso, por favor.